Y bien, mis amigos, en este video te quiero mostrar cómo hacer la instalación de estos reflectores. Los vamos a cambiar por reflectores LED. Lo vamos a conectar, vamos a tirar un cable de la parte de atrás de aquí. Esto tiene un tornillo de estría. Le vamos a conectar a la parte de atrás del foco. Vamos a venir por aquí. Vamos a sacar 3 clips de estos, que tiene uno aquí, otro aquí y por último otro acá arriba. Este es el cable del foco, lo vamos a desconectar y de aquí vamos a alimentar la corriente. Bien, vamos a utilizar una paletita de esta de remover el plástico. De esta forma sacamos la tapa. Vamos a utilizar el cubo 10 para remover el foco trasero. Una vez retiramos los 2 tornillos, para remover el foco trasero simplemente lo vamos a deslizar hacia afuera con fuerza y de esta forma lo sacamos. Y bien, vamos a alimentarnos del cable que viene siendo de la luz del freno, que viene siendo el azul y el rojo, y de la luz de la señal o de intermitente, que viene siendo el amarillo y negro. En el caso de el reflector LED, viene siendo el rojo va con el azul, el verde va con el rojo y el amarillo y negro, como machan los colores, van con el cableado de la señal. Pero en este caso no lo vamos a hacer en esta aquí, lo vamos a hacer más para abajo. Vamos a pelar los cables ahora. En este caso debemos recordarle el amarillo. Y bien, mis amigos, les recomiendo que cuando estés pelando el cable lo hagas con mucha paciencia, ya que no queremos romper el cable ni dañar el foco. De esta forma ya tenemos uno, como puedes ver. Estos adaptadores son buenos para este tipo de aplicación. Y una vez que ya lo llevemos hasta atrás, lo vamos a trancar hasta que haga el clic. Una vez ya trancado, ya terminamos con el amarillo. Ahora, para conectar este adaptador que viene siendo el macho al cable, simplemente vamos a utilizar la herramienta para que se nos haga mucho más fácil. Simplemente lo vamos a colocar por aquí. Ahí. Y una vez lo coloques por aquí, vamos a apretar. Y con eso quedó, como puedes ver. Y nos aseguramos y vamos a confirmar. Y como pueden ver, amigos, se conecta muy fácilmente. Por si estás interesado, estarán disponibles en la descripción abajo de este video. Bien, simplemente estamos haciendo el test para probar. Como puedes ver, mira, estas serían las intermitentes. Ahí estamos, esto nos confirmó el trabajo que hicimos. Una vez confirmamos que el trabajo funcionó, ahora nos toca pasar el cable por esta área completa para abajo y vamos a sacar el reflector primero para instalar ahora el reflector con LED. Viene estando aquí un destornillador de estría y simplemente un clic a la parte de arriba, es lo único que vamos a sacar. Simplemente tiene un pinche arriba y de esta forma se retira el reflector. Y bien, para hacer el agujero vamos a hacer el destornillador de estría, lo vamos a utilizar. Simplemente lo van a introducir. Y bien, así es que introducimos el cable por este agujero, lo introducimos completo. Puede acabar con el tornillo. Por último le ponemos el tornillo a la parte de abajo. Vamos a conectarle el rojo del reflector con el azul.
y el verde con el rojo del tail light. Vamos a conectar el amarillo con amarillo y negro con negro. Una vez esté conectado el cable, vamos a introducir el cable de fábrica, el agujero. Lo vamos a llevar completo. Bien importante asegurarse que esté bien sellado para que no filtre la humedad ni el agua. Y una vez puesto el foco, lo vamos a introducir, lo vamos a deslizar. Así sería con las luces normales. Y para prender las intermitentes, bien, esta es la diferencia que estamos buscando, como puedes ver. Aquí no tiene nada porque obviamente no se lo he instalado, pero es para que vean, tengan una idea la diferencia.